Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver cómo elegir nuestra PC de escritorio torre, gama baja o gama de entrada. Para estudiantes, escritura, lectura, conexión, edición, etcétera. Requisitos de aplicaciones para poder ejecutarlas, por ejemplo, el procesador, la RAM, tarjeta gráfica o video RAM, almacenamiento 2 gigas. Bueno, esto es solo para el programa de edición de foto. Para la edición musical, pues necesitamos estas características. Para la edición de video, necesitamos estas características. Pero principalmente que se necesitan 2 y 4 gigas de video RAM. 2 para calidad SD, 4 gigas para videos HD, alta definición o 4K. Para la grabación de pantalla, pues se necesita 4 gigas de RAM, 4 núcleos de procesador a 3.3 mínimo, tarjeta gráfica. Y por ejemplo, estas tarjetas gráficas, pues son las mínimas, estas son las mínimas recomendadas, estas también. Si tu PC tiene las últimas gráficas, por ejemplo, una GTX 900 o RX 400, pues son óptimas para estos trabajos. Pero siempre hay que contar con la versión de Windows o un sistema operativo de 64 bits, que eso significa pues más rapidez. Sabiendo esto, necesitamos hardware o componentes de estas características o unas mejores para abrir varias aplicaciones a la vez, mejorar la velocidad de procesamiento, calidad y o rendimiento. Un núcleo de un procesador de 4 núcleos, perdón, a, a esta velocidad mínimo 4 gigas a 8 gigas de RAM mínimo, integrada GTX 900 a mínimo. Esto equivaldría a una RX de la serie 500, pero no me acuerdo cuál, así que bueno, lo dejamos ahí. Un HDD y un SSD. El SSD es para el sistema operativo. Y bueno, lo siguiente será buscar lista de gráficos UHD Intel. Descargas lista del procesador de preferencia, por ejemplo, un i3, un i5, un i7, un i9, por precio, generación, características y especificaciones. Por ejemplo, un i3 de doceava generación o de terciava, un i5 de décima, un i7 de décima. Ya depende tú el procesador que quieras. El procesador sin gráficos integrados tiene un precio mayor, porque en este caso hay que comprar una tarjeta gráfica externa. En los procesadores F, KF, T, G o X. Bueno, o con gráficos integrados, que son más económicos pero son limitados en sus capacidades de video, sin gráfica externa. Por ejemplo, estos no tienen ni identificador de letra o hay otros que son T, K, R o C. Por ejemplo, este que es el K tiene gráficos UHD 630. Por ejemplo, este que es X no tiene, este de na significa nada sin gráfica integrada. Bueno, entre más bajo el número del procesador, año de presentación, núcleos, frecuencia, gráficos, es más barato, pero también más lento o menos compatible con las exigentes o simultáneas. Actuales esto, pero bueno. Bueno, tomamos una elección de ejemplo, por ejemplo, un i5 10600K, que es de décima generación. Buscamos i5 10600K, características y especificaciones. Y por ejemplo, nos dice que tiene un
gráficos Intel HD 630 UHD, Ultra HD, por lo que soporta el 4K. Entonces, después de elegir, por ejemplo, este procesador, nos vamos a la memoria. El segundo paso es la memoria. ¿Qué tipo de memoria soporta el procesador o placa base? Si tu procesador, principalmente si tu procesador soporta esta memoria, es lo más óptimo en ese momento. Por ejemplo, DDR4, pues 2600 MHz, formato DIMM para escritorio y pues 8 GB. Ejemplo. Listo, ya que tenemos eso, vemos que el zócalo es LGA 1200. Bueno, pues nos vamos a elegir una tarjeta madre, placa base o placa madre compatible con LGA 1200. El procesador es LGA 1200, la placa base tiene que ser LGA 1200. Una vez hecho esto, busques en Google o navegador placa base LGA 1200 y te aparece esta que es de gama baja. Bueno, te aparecen varias. Eliges tú la que más o menos se acomode a tu presupuesto, pero por ejemplo la gama baja no es recomendable para la serie Intel K. Los Core iK no servirían muy bien con esta placa base porque no sacarían el rendimiento completo del procesador o se calentaría además. Entonces pues no es recomendable. Y por ejemplo, esta que es gama de entrada, que también soporta LGA 1200, se le puede agregar aparte otra tarjeta gráfica o un dispositivo de video, depende de lo que ustedes gusten. Eso ya es periféricos adicionales. Pero por ejemplo es compatible con Intel 9, Intel 7, Intel 5 y Intel 3 de décima y onceava generación. Así que pues tendrás, por ejemplo, aquí puedes solo poner un i5 de onceava y aquí puedes poner un i9 de onceava generación. Porque pues sus componentes, tiene más componentes y resisten más. Entonces pues sacarían más provecho al procesador. Bueno, hasta este punto pues ya necesitamos la fuente de poder, que es para conectar la computadora al sistema eléctrico o al enchufe de la electricidad. Bueno, en este caso pues ya elegimos un i5, que sería este de décima generación. La placa madre, que sería por ejemplo esta, la Z590. Y entonces este sería el consumo en watts de estos tres artefactos. De hecho, a veces suelen consumir más, me imagino, por el overclock. Pero la verdad no estoy muy seguro, así que pues eso. Para eso mejor siempre es mejor comprar una fuente de poder de 600 y 700 watts. Preferiblemente 80 plus bronce, mínimo, para integrada. Bueno, ya que pues se puede actualizar todavía a un procesador más más actual. Por ejemplo, pues un i9 de onceava o doceava generación, si es que lo soporta la placa. El problema de tener una fuente limitada es sobre el calentamiento y la falta de poder o eficiencia, que muchas veces puede quemarse o la fuente de poder o puede quemar algún componente de la computadora que es indispensable, por ejemplo la RAM, el procesador, la placa de video. Y ya si tendríamos una de 750 watts o 850 watts, pues podemos conectar hasta una gráfica externa de gama media. Por ejemplo, si no tenemos una gráfica externa, pues no siempre va a estar trabajando al 100%, solamente cuando la fuente es limitada para el consumo de tus componentes. Para Intel, sin gráfica integrada, serían los tipo F, KF, T o G. Bueno, para este caso, pues necesitamos una tarjeta externa, una gráfica, tarjeta de video externa o tarjeta gráfica. Ah, por ejemplo, este sería el mínimo.
económica y mínima, pero útil en casi todo. Y pues estas son más rápidas y veloces. Y la gama de entrada, pues ya tenemos 8 gigas, que pues 8 gigas ya te sirven para casi todo, la mayoría de las cosas. Juegos, aplicaciones, todo lo que necesites y varias pestañas al mismo tiempo. Incluso puedes grabar y jugar al mismo tiempo. Entonces, pues esto ya sería muy óptimo para hacer las cosas, los trabajos.